Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre la base de datos de Firebird. Y lo que vamos a hacer desde aquí en adelante es ya trabajar con las creaciones de diferentes objetos. Como sería el tema de las creaciones de las tablas de datos. ¿Cómo definimos esto? Ahora, para nosotros crear tablas de datos, primeramente tenemos que tener una base de datos. Entonces, eso es lo que vamos a repetir como proceso de aprendizaje. Y luego pasaremos a la creación de tablas. Y vamos a ir conociendo también los diferentes tipos de datos que nos permite definir cada columna de información que contiene una tabla de información o tabla de datos, como también se le conoce. Vamos a ir viendo poco a poco este detalle. Nuevamente selecciono localhost y le doy clic derecho y procedo a crear mi base de datos. ¿Ya? Vamos aquí, create database. Nuevamente les indicamos que la base de datos va a estar creada dentro del localhost. Le damos next. Vamos a indicarle la ruta de trabajo para esta base de datos, donde se va a almacenar el archivo de la base de datos. Le damos disco C, como ya tenemos nuestra carpeta aprendizaje Firebird aquí, y también tenemos nuestra carpeta de base de datos. Vamos a definirle una carpeta adicional, ¿ya? Y vamos a colocarle aquí base de datos aprendizaje, ¿ya? Vamos a hacer énfasis nuevamente en el tema de aprendizaje. Ok, dentro de esto recién definimos el nombre de la base de datos, aprendizaje. Repetimos nuevamente el escenario y ya tenemos creada la base de datos. Le vamos a decir que el acceso lo va a tener user Víctor, en este caso de mi lado. Si tú has definido un usuario totalmente diferente, lo colocas aquí, ¿ya? Luego hacemos el tema de la contraseña, colocamos tal cual la contraseña, le decimos next, run para que se aplique la creación de la base de datos. Ok, ya está totalmente definido. El diccionario de información lo dejamos tal cual por defecto y le damos ok, y ya tenemos nuestra base de datos. Esta base de datos es la que nosotros vamos a utilizar durante todo el proceso de aprendizaje que todavía nos falta desarrollar. Ahora, un detalle muy importante: cómo se crea una base de datos. Vamos a apoyarnos mucho con la interfaz gráfica para que tú vayas teniendo el escenario más viable, cómo crear los diferentes objetos. Tenemos la base de datos, le damos doble clic para que entre en actividad y observamos que tenemos diferentes carpetas. Esto representa los diferentes objetos que se podrían crear dentro de una base de datos, pero nos vamos a centrar en las actividades que son mucho más frecuentes, que en este caso serían las tablas. A través de este escenario nosotros ya podríamos crear una tabla de datos. Voy a cerrar esto de aquí, que es con respecto al tema de usuario, para no confundirnos con los escenarios de trabajo. Esto también lo voy a cerrar y nos quedamos solo con el entorno de inicio. Tengo la parte de tablas, le voy a dar clic derecho, crear una nueva tabla, y al momento de definir ese proceso de crear una nueva tabla, acá podemos colocar el nombre de la tabla de datos. Vamos a hacer una tabla súper sencilla y a partir de aquí vamos a ir escenificando, conociendo los tipos de datos que podríamos aplicarle a cada columna de información. Voy a crear una tabla que para mí es muy común definirlo, que es la tabla tb-categoría, para poder contemplar un tema de información. tb categoría sería el nombre de la tabla que voy a crear. Dentro de la opción File, nosotros podemos ir definiendo las columnas de información que tendrían dentro de esa tabla. Entonces aplico New File, ya le doy un clic y aquí pasaría a definirle un nombre para la columna de información. Entonces lo que voy a decir aquí va a ser código-ca, como un tema de categoría, y el tipo de dato que le voy a definir va a ser un tipo de dato numérico. Ya vamos a aplicarle numérico. Podría generar el tema de enteros con decimales, le voy a decir que es 0 decimales, y con el tema de precisión, que serían datos enteros, le voy a decir que solo va a ser de 5 enteros, nada más. Vamos a darle ok, ya, y aquí habríamos definido una primera columna de información. Vamos a crear una segunda, ¿ya? Para que tú veas el escenario cómo
va quedando este proceso. Ahora sería crear una columna de información llamada descripción de categoría. Dentro de esta descripción de categoría le voy a decir que el tipo de dato que va a contemplar va a ser tipo dato tipo string o varchar. Es el tipo de dato más acertado a los tipos de datos string. La longitud tiene como por defecto de 20, yo lo podría ampliar, pero para el tema de descripción vamos a dejarlo definido en 30. ¿Ya? Le damos OK y eso es el proceso de la creación de una tabla de datos. Ahora, ¿qué nos falta como siguiente paso? Es que cuando ya tenemos definido toda esta tarea, podemos cerrar esta opción de aquí y en ese momento nos va a alertar que guardemos los cambios para que se termine de crear la tabla. Le digo sí, guárdalos y me brinda automáticamente todo lo que he significado hasta este momento. A través de código lo hubieras hecho de esta manera. Vamos teniendo referencia de cómo la parte gráfica que hemos hecho apoyándonos con el SQL Manager Lite a través de codificación hubiera sido de esta manera. En los siguientes videos vamos a aplicar un poquito de codificación para que veas la segunda parte o la segunda forma de cómo crear una tabla de datos. Simplemente le damos commit porque a través de commit nosotros podemos confirmar los cambios sobre lo que estamos desarrollando. Luego vamos a conocer este escenario de acá. Vamos a darle commit y con esto ya tenemos dentro de la opción tables la tabla categorías. Ya en el siguiente video nos vamos a detener un poquito para ir explicando los tipos de datos, esto de aquí, frente a la columna de información de la cual comprende una tabla. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.